Dios, por medio de los salmos, nos ofrece una invitación a experimentar la adoración y la alabanza de maneras que tocan el corazón y nutren el alma. Cada verso es una obra maestra que nos lleva a reflexionar sobre su grandeza, la fragilidad humana y la esperanza que encontramos en la comunión con nuestro Creador. Acompáñenos en este viaje de crecimiento espiritual, donde los pastores Domingo Guzmán y Neilín Solís nos guiarán a través de las páginas de los salmos, desentrañando sus significados y revelando cómo estas antiguas palabras siguen siendo relevantes en nuestra vida cotidiana. Bienvenidos a Enfoque Bíblico. Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa, Enfoque Bíblico. Estamos con ustedes dándole las gracias por su querida sintonía en esta cuarto episodio de esta primera temporada del 2024 de un enfoque especial en el estudio del libro de los Salmos. Así es. El pastor Neilín Solís por aquí. Y el pastor Domingo Guzmán, servidor del pastor Neilín Solís, y todos ustedes. Vamos a invitarles de inmediato para que vayamos ante el trono del Señor por medio de la oración y que podamos tener un programa dirigido por Él a través del Espíritu Santo. Querido Padre, gracias por la oportunidad de servirte, de poder estar junto a los hermanos que nos sintonizan, a los amigos que están escuchándonos y viéndonos. Te rogamos que tú nos bendigas en la presentación, Señor, de estas verdades que hay en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, en esta semana el Señor oye y salva. Así es. Vamos a estar mirando en los Salmos la intervención de Dios en medio de la necesidad de su pueblo. Así es. El texto de esta semana para memorizar, pastor, ¿cuál es? Bueno, tenemos el Salmo 34, versículo 17, que nos dice: claman los justos, y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Eso es lo que se llama una declaración definitiva, absoluta. Pero me llama la atención, pastor, el punto de partida. Ajá. Claman los justos. Claman los justos. Pero fíjense en cuál es la condición que están los justos. Los justos están en una posición desventajosa. Y es un punto de partida importante para ponernos en la realidad de que la justicia, el servicio a Dios, no es la garantía de felicidad y satisfacción en todo. Nosotros tenemos una mentalidad idealizada del bien que no nos hace darnos cuenta que estamos rodeados de mal. Y pastor, los justos también sufren, los justos también se enferman, los justos también necesitan terapia, los justos también llegan momentos difíciles a sus vidas, que tienen que enfrentar las dificultades que enfrenta cualquiera, pero que de una manera más incisiva llegan a la vida del que está buscando hacer el bien y lamentablemente en el mundo recibe lo contrario. Entonces, este punto de partida es bueno para que entendamos nuestra realidad en este mundo y a la vez que veamos cómo Dios sí está preocupado por los problemas de los seres humanos y extiende su mano hasta ellos. Así es, pastor, una y otra vez, no solo desde la perspectiva de los salmos, sino a través de toda la Escritura, nosotros nos damos cuenta de la verdad que se despliega en la palabra de Dios, y es de que Dios, quien creó y sostiene el universo, se revela como un Dios personal y un Dios que inicia y mantiene una relación con su pueblo. Inicia y la mantiene. Es Dios el que mantiene ese contacto con sus hijos y lo hace partiendo de la premisa de que Él es el creador. Por lo tanto, Él no es alguien que está ajeno a lo que Él hizo y lo tiró ahí, lo dejó. No, el Señor está pendiente. Y está pendiente primero por su esencia como creador, y también está pendiente porque Dios
consciente, sabe de la necesidad del ser humano que tiene el ser humano de él sobre todo, y Dios entonces está dispuesto a proveer para el ser humano, y tal como dice la segunda parte del Salmo, Él está dispuesto a librarnos, Me gusta esa palabra, librar, porque viene de libertad, y no hay una cosa más linda que la libertad. No creo que de todas las cosas que Dios inventó, lo más lindo es la libertad, porque la libertad nos permite ser, y nos permite ser orientados precisamente hacia Dios, hacia aquel que es el autor de la libertad, y nos ha dado esa bendición de libertarnos de cualquier elemento que sea nocivo para nosotros. Y usted decía, pastor, que partimos desde Dios como creador, y precisamente en esa sección llamada "No fueron encubiertos de ti mis huesos", nos dice que Dios estaba consciente en el momento de nuestra formación desde el vientre de nuestra madre. Y es algo que el Salmo 139 describe de manera gráfica y de manera muy interesante, cómo en cada parte de nuestra formación anatómica Dios estuvo enfocado. Y es bueno partir desde la formación anatómica, pastor, porque a veces pensamos en un Dios espiritual que se enfoca exclusivamente en los aspectos espirituales de la humanidad. Pues Salmos nos dice, no, más allá de eso, mi embrión vieron tus ojos, y mis huesos también los viste. O sea, Dios está consciente de cada una de las partes de los seres humanos, y en más de una ocasión también se habla de los cabellos de nuestras cabezas. Una cosa que ni usted ni yo en los días más ociosos de nuestras vidas nos dedicamos a contar los cabellos de nuestras cabezas. Yo creo que ni de nuestras cejas, que no son tantos, nos atreveríamos a desarrollar tanto tiempo en eso. Pero Dios tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Parece insignificante, parece no importante. Hoy en día lo resolvemos cortándonos a cacos si vemos que se está haciendo muy grande las entradas. Sí, pero no dejan de estar ahí los cabellos, a pesar de que y Dios también los tiene contados. Para los que ven este programa desde otras perspectivas y otras fronteras, pelado a caco significa que se raspó la cabeza. Sí, recortado a un nivel que no se ven cabellos. Exactamente. Pero al final, como acabo de decir, usted se puede raspar la cabeza con una navaja y aún así los toconcitos de su cabello van a estar ahí, si usted, lo que le quede, ¿no? Porque no esté. Pero le digo de corazón que eso es algo bonito, que Dios esté tan atento a nosotros que incluso en la formación embrional, Dios tiene conciencia de cada parte que se está poniendo en su lugar. No es simplemente una ley de la naturaleza cumpliéndose de manera mecánica, sino que hay una supervisión y una conciencia de Dios en el proceso. Sabes que al mencionar eso tú ahora me das todavía más razón para que veamos el texto desde la perspectiva literal, ¿no? Porque tú formaste mis entrañas. Esa palabra entrañas en algunas versiones, bueno, en la versión original del texto, es riñones que habla. Porque tú formaste mis riñones. Dice, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Y sigue diciendo el texto en el número 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, más bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas, y esta es la parte que me interesa resaltar, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Yo me di cuenta ahí que hay otro libro. El libro de las piezas con las que se hizo el ser humano. Dios tiene un libro donde está escrito cada parte del cuerpo del ser humano. Podríamos decir un libro genético. Un libro genético. Entonces, el ADN nuestro, Dios lo tenía desde el principio. Dios siempre lo ha tenido. Entonces, cuando nosotros vemos esta
parte en el libro de los Salmos de cómo Dios se mantiene cercano a su creación a un nivel tal de que mis huesos, ¿por qué la figura del hueso? Es lo más profundo que está dentro de uno. No hay algo que esté más para allá del hueso, el tuétano, y es parte del hueso. Entonces, mis huesos de ti no fueron encubiertos. O sea, Dios no está lejos de mí, porque ni siquiera mis huesos fueron encubiertos de Dios. Algo que me pone a mí a pensar en cuánto nos ama el Señor, de que permite que el salmista, al describir a Dios en su soberanía sobre mi vida, lo presente con cada uno de estos aspectos tan relevantes. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tremenda forma de iniciar ese Salmo 139, un salmo lleno de ciencia y de tantos elementos de carácter genético que uno se da cuenta allí de que no es simplemente teoría esto. Aquí hay conocimiento. Sí, porque me has conocido, uno pudiera enfocarlo en la parte más intelectual o más comunicacional, más social. O sea, Dios en relación con el hombre, pero va mucho más allá. Claro. Dios está más consciente de nuestra existencia, a veces que nosotros mismos. Y eso es maravilloso saberlo. Pero me gusta muchísimo más, pastor, como en la siguiente sección se habla de la seguridad del cuidado de Dios. ¿Por qué? Esa seguridad, perdóname que te interrumpa, precisamente se desprende de yo tener un conocimiento cabal de Dios en esas vertientes que ya hemos venido mirando. O sea, Dios tiene control de todo eso y eso me da seguridad de su cuidado. Pero mira cómo se pasa a Dios, porque probablemente esa parte genética es muy importante, porque como se mencionaba el pasaje, no faltaron ninguna de ellas, porque todos esos órganos, todos esos sistemas del cuerpo, todas esas células y todas esas partes del cuerpo son importantes para su funcionamiento y tienen una razón de ser. Pero cuando miramos la seguridad del cuidado de Dios, nos vamos a los detalles tal vez más sencillos. ¿Cómo una persona que está angustiada recibe consuelo de Dios? Pero ¿por qué? Hoy yo me siento mal porque como que está lloviendo y está nublado. Y Dios se preocupa por eso y me da tranquilidad. No te preocupes, que la lluvia va a resolver un problema que tú tienes, que es el que te alimentes. Y yo entonces puedo estar tranquilo y estar contento porque sé que hay un Dios que se está preocupando por mí. A veces llega un mal pensamiento a mi cabeza y en el mismo momento viene un versículo y entonces yo soy restaurado antes de que yo caiga en un problema mucho mayor. Entonces, ¿cómo es que Dios se preocupa también por eso? Como lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 55, 22, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, cuando tú tengas una preocupación, dice el salmista, déjasela a Dios. Y cómo, aunque esa preocupación sea grande o sea pequeña, Dios también se ocupa de eso, me hace pensar, Pastor Guzmán, que estamos hablando de un Dios cercano. Y tal vez el enfoque más importante de esta lección para algún amigo que nos está escuchando es que Dios no está lejos. No es que Dios es un creador y un rey, como mencionábamos en el programa anterior, y como es creador y como es rey, está demasiado elevado para nuestro alcance. Aún las cosas más cotidianas, Dios también tiene ocupación de ellas. Es así. Y en esta sección de esa seguridad del cuidado de Dios, no solamente tenemos esa perspectiva, también la podemos ver a través de un salmo muy querido y amado por la gente, que es el Salmo 121, donde se expresa de una manera el salmista, presentando en primer plano su necesidad. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es una declaración, yo necesito socorro. No estoy negando mi necesidad, estoy consciente de que necesito socorro. No estoy ajeno al peligro, me enfrento todos los días. Mira, por alguna razón, nosotros en la cotidianidad le perdemos el respeto al peligro. Por alguna razón. Cuando usted comienza a montar bicicleta,
y usted está aprendiendo, usted no se atreve a ir muy lejos, Ni muy muy rápido. Pero llega un momento en que ya tú te sueltas de la mano, hace equilibrio, levanta la goma adelante. Conduciendo, pastor. Sí. Al principio vamos muy atentos. Muy atentos. Después hasta con un dedo y hasta chapeamos. Algo que Señor tenga que el misericordia. Señor tenga misericordia. Yo soy uno que debo corregir mucho eso. Pero lo mejor de esto es, pastor, que según el Salmo 121 que usted mencionaba, cuando nosotros nos dormimos, Sí, el Señor que está estamos despierto. completamente vulnerables Sí. a cualquier peligro, Sí. al que estamos cuando estamos despiertos Sí. preocupados. El sueño es una muestra de que tenemos demasiada fe como para Sí. mantenernos despiertos. Así es, el Salmo 121 dice claramente que el Señor no se adormecerá, ni se va a dormir el que guarda a Israel. Y esa última parte del Salmo, que es la que la mayoría de las personas conoce, cuando dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿No? La seguridad del cuidado de Dios definitivamente es un tema muy fascinante. Pero no solamente ante el peligro y ante el miedo, es ante la adversidad. O sea, cuando hay cosas reales que estamos enfrentando, también contamos con Dios. ¿Qué pasa entonces, pastor, cuando enfrentamos situaciones reales? Cuando nuestros enemigos tienen nombre y apellido. Que sabemos dónde están. Cuando nuestros problemas no son teóricos o no son dibujados en la cabeza y no son magnificados simplemente por un pensamiento desagradable. ¿Cómo entra Dios ahí? Dios entra en la figura del refugio. Mira qué interesante. Todo el tiempo el Señor ha querido que el ser humano lo vea como su refugio. ¿Cuál es el elemento al que el ser humano más se adapta con el tema del refugio? Es la casa. Es la casa. O sea, el ser humano mira en la casa su refugio. Entonces, fíjate qué interesante. Dios, en su omnisciencia, en su omnipotencia, no puede ser retenido por nada. Ni siquiera el universo, que es la obra, digamos, en términos de tamaño más grande que Dios ha hecho, el universo no puede retenerlo. Dios está por encima del universo. Sin embargo, el Señor, en su amor hacia su creación, establece un lugar en el espacio y en el tiempo para establecer una especie de casa, de trono, donde Él se sienta y desde allí rige toda la creación, el trono de Dios, el santuario celestial. Entonces, ¿qué ocurre? Ese santuario Dios lo establece en la tierra. Y Dios lo establece con el propósito precisamente de que el ser humano aprenda a ver a Dios como su refugio. A donde voy cuando tengo una Y situación. a sentirlo más cerca. A sentirlo para más que cerca. el refugio no esté tan lejos. Tan lejos. Por ejemplo, como en el cielo. No, espérate. Tú tienes un refugio aquí en la tierra. Entonces es importante, pastor, algo curioso sobre este tema de Dios como refugio. Si nosotros miramos el libro de Salmos nos enseña también una clase de idiomas interesante. Por ejemplo, hay una curiosidad, pastor, que no sé si usted la conoce. El Salmo 23, en la versión Reina Valera, tiene 103 palabras, pastor. Sí. Y en hebreo, ¿usted sabe cuántas palabras tiene? Tiene 99 palabras. No, en inglés son 99. En hebreo, pastor, nada más son 57 No, son palabras. 57, pero en inglés son 99. Pero usted sabe, yo también leía a más Lucas. Pero usted sabe por qué es curioso esto. Porque el hebreo tiene que usar metáforas e imágenes del lenguaje con mucha frecuencia, porque generalmente no tiene tantos adjetivos como tenemos nosotros en el español o en los idiomas occidentales como el inglés. Y esto es interesante porque Dios como refugio es ahorrarme muchas palabras para describir la protección que Dios me da. Abrigo del frío, protección del peligro, seguridad contra la delincuencia. Sí. Dios en esa palabra refugio puede decirme mucho, o el salmista trata de decir mucho sobre Dios, en una sola palabra que tiene una imagen, como usted mencionaba, una casa, como primera perspectiva, pero en el tiempo de Israel, una ciudad rodeada de murallas, con puertas grandes y con unos soldados vigilándola todo el tiempo. Entonces, esta imagen nos ayuda también a ponernos en perspectiva de cómo funciona la protección de Dios. Y usted
planteaba ahorita, pastor, la relación del santuario con eso. Y es una imagen que me interesa mucho. Vamos a ver qué usted entiende que podemos destacar de esa sección. Bueno, yo te puedo decir, para usar un texto, ¿no?, en base a lo que tú acabas de plantear, en el Salmo 17:8. ¿Qué dice el Salmo 17:8? Guárdame como a la niña de tus ojos. Fíjese, no hay algo que usted cuide más que sus ojos. Por instinto de conservación y de supervivencia, el ojo tiene una respuesta de autopreservación tan rápida que es casi inmedible, de tan rápida que es. A usted le va a dar una rama en el ojo y de alguna manera el ojo se cierra antes que esa rama llegue. A usted le va a caer una gota de agua, por eso que hay personas que es difícil que usted le pueda echar una gota de agua en el ojo, porque la forma en la que el ojo funciona es de cuidado y de protección hacia él. Pero mire cómo está colocado, está como una trinchera. La trinchera. Se cierra, pero a pesar de eso, yo tengo mi brazo. Sí, para que te dé el brazo, yo le voy a cuidar el ojo. Entonces, esa imagen del Salmo 17:8, guárdame como a la niña de tus ojos, y la segunda parte, escóndeme bajo la sombra de tus alas. La figura de la gallina que cuida los polluelos con las alas. Hace poco vi en las redes sociales un video de una pata, hembra del pato. Sí, porque hay que aclarar. Una pata, hembra del pato, parida no es, había sacado los huevos, ¿sí? Porque paren los animales mamíferos, ¿no? Bueno, esta madre pata tenía en derredor de una alcantarilla una cantaletea y unas cosas, y llegaron los bomberos y sucede que era que los pequeñitos cuando cruzaron se cayeron por dentro de la alcantarilla, y ella estaba tratando de salvar, y sucede que los bomberos comenzaron a sacar y sacaron algunos, pero ya no saben cuántos eran. ¿Quién era la única que sabía? La madre pata. Así que cuando ellos sacaron los polluelos que estaban ahí visibles, ellos pensaron que habían terminado el trabajo, pero de un momento a otro la pata saltó de donde estaba a meterse en la alcantarilla y se metió por un lugar donde no cabía el bombero, y de allá para acá ya vino con 3 patitos más. Sí. Entonces, eso te dice a ti esta imagen de escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios es como esa ave que cuida a sus polluelos, que los protege, que los mantiene debajo de sus alas. Fíjate la figura, vuelvo otra vez al tema de casa, la forma de las alas colocarse encima, es como si fuera un techo, es una protección. Dios, en el libro de Salmos, en esta lección estamos aprendiendo a mirarlo como lo que Él es, el Señor, un refugio en medio de la adversidad. En ese tema de la ayuda desde el santuario, pastor, me interesa que miremos también la protección espiritual, porque hemos visto lo preocupado que Dios está por nuestra formación física, por las cuestiones simples y circunstanciales de la vida, pero Dios también está preocupado, mi amigo, mi amiga, por tu salvación. Y está en el santuario obrando para esa salvación. Y el salmista muestra en varios pasajes, o los salmistas, los diferentes salmistas muestran varios pasajes en los que vemos a Dios obrando desde el santuario. Así es. Es decir, no es cualquier cosa para Dios preocuparse por la vida espiritual de nosotros. Sí, y ver ese santuario desde la perspectiva literaria que se presenta en los Salmos. Salmos 3:4, Monte Santo, ese es el santuario. Salmo 14:7, que de Sión saliera la salvación de Israel. ¿De dónde? De Sión. Cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Señor de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario. Fíjate, era clave en la mentalidad hebrea que el lugar de refugio por excelencia era el santuario. Y es importante destacar, pastor, que no es tal vez el lugar más bonito, no es tal vez el lugar de más riqueza, pero es donde Dios se manifiesta. Y esto es importante que lo veamos, porque los lugares que se han dedicado a Dios para la adoración son lugares donde el poder de Dios se manifiesta, porque se le ha dado autoridad a Dios en ese lugar.
no tanto porque Dios quiera recibir autoridad, sino porque nosotros cuando destinamos un lugar para la adoración a Dios, entonces determinamos ese lugar como el lugar a donde Dios nosotros queremos que se encuentre con nosotros. Y es algo curioso que el libro de Isaías, en esta lección destaca, Isaías capítulo 2, versículo 2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Todas las naciones. Es decir, los lugares que están dedicados para la adoración a Dios, especialmente en el tiempo de Israel, esos lugares que Dios mismo había determinado como su morada. Porque hay que decir, pastor, el lugar santísimo, Dios determinó que fuera el lugar donde Él manifestara su presencia. Y Él determinó quién entraba y cómo entraba. O sea, que los lugares de adoración donde vamos no tienen esa categoría. Porque hay que decirlo, pastor, no podemos equiparar la iglesia local con el santuario terrenal, porque si no, no pudiéramos entrar. No. Pero sí podemos mirar que en los lugares a donde Dios se le adora, Dios manifiesta su presencia. Y también nos enseña esto, a que un lugar no es maravilloso por la apariencia externa, ni por la calidad de sus muebles, sino porque Dios haya determinado que Él quiere manifestarse. Lo que representa ahí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, de este estudio del libro de Salmos. En esta oportunidad hemos estado mirando una perspectiva bien interesante. El Señor oye y salva dentro de lo que es este estudio amplio del libro de los Salmos que tendremos durante este trimestre. Le recordamos que debe usted interactuar con nosotros, envíenos sus comentarios a nuestros correos electrónicos y a nuestras redes sociales. En el caso de un servidor, puede escribir al correo electrónico pastordomingoguzman@gmail.com, o puede también suscribirse y también dejar sus comentarios allí en la sección de mensajes en nuestro usuario @pastorguzman. En el caso mío, correo electrónico neilin.solis@gmail.com y solicito Sofía en Instagram para sus comentarios. Damos muchas gracias a todos por la gentileza de su atención. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de Enfoque Bíblico. Nos vemos.